If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto Bogotá sigue siendo noticia, es noticia, la capital de la República, los municipios aledaños, por la situación que estamos enfrentando por cuenta del racionamiento de agua derivado de la situación, el impacto del fenómeno del Niño, sequías, la situación de nuestros embalses, pero también miremos un poco la realidad, lo que está pasando con el suministro del líquido a la capital de la República, el deber entender y verificar posibilidades, soluciones innovadoras, alternativas a partir de la naturaleza y, ¿por qué no?, de la protección de nuestros nacederos, los recursos hídricos. Pues bien, un estudio muy importante, bien valioso del Instituto de Recursos Mundiales que nos da a entender que, sin duda, pues esta coyuntura nos permite ver hacia futuro y hacia el ya, hacia el futuro inmediato, que debemos actuar para garantizar un suministro normal de agua a la capital de la República y a los municipios aledaños. Pues bien, vamos a hablar de este estudio con un invitado que es amigo de esta casa de Caracol Radio de Planeta Caracol, Fernando Páez Mendieta. Fernando es director para la oficina del Instituto de Recursos Mundiales aquí en Colombia. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estés en contacto con los oyentes de Caracol Radio. Tú estás en La Haya, allí en Europa, y aquí en Colombia, pues preocupadísimos por el tema del agua, pero hablemos del estudio. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, muy buenos días y un especial saludo para todos los oyentes. Pues muy bien, pues nuestra organización siempre preocupada y atenta con los temas medioambientales y pues en este marco se ha venido trabajando un poco en este concepto nuevo de soluciones basadas en la naturaleza y esto aplica muy bien un poco a este tema de cómo lograr que protegiendo los ecosistemas podamos tener una buena producción de agua, sumado, digamos, a las soluciones de infraestructura gris que ya se vienen aplicando, tratar de generar soluciones a partir de la conservación de los ecosistemas. Claro que sí, integrando infraestructura natural al sistema de abastecimiento de agua en Bogotá, un estudio que contó inclusive con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Bueno, un estudio que llama la atención, Fernando, porque siempre nos ufanamos, y lo digo en primera persona, tal vez tomando la vocería de todos los colombianos, el agua nos sobra en Colombia, somos una potencia en agua, y mira cómo estamos contra las cuerdas hoy en día. El análisis, la situación de nuestros afluentes, de los embalses que abastecen a Bogotá, del río Bogotá, ¿qué se puede hacer? Bueno, nuevamente, lo primero que hay que decir es que desde WRI tenemos la preocupación como en un enfoque integral de asegurar que las personas vivan en una sociedad equitativa donde se puedan, digamos, satisfacer sus necesidades esenciales, proteger y restaurar la salud de los ecosistemas y un trabajo importante que un poco está asociado a esas consecuencias que estamos viviendo con el tema del agua es limitar el calentamiento global a 1.5 grados y apoyar justamente a las comunidades en la adaptación al cambio climático. Y un poco con los efectos del cambio climático, pues obviamente viene este tema que estamos viviendo ahora en diferentes ciudades a nivel global, pero en este caso en Bogotá, y es la escasez de agua por cuenta de el comportamiento de los embalses derivado del fenómeno del Niño. De tal manera que, digamos, lo que se ha venido haciendo es empezar cada vez más a entender y desarrollar un concepto de cómo a través de la protección de los ecosistemas asociado a acciones como sistemas silvopastoriles sostenibles,
estrategias de núcleos de restauración y protección de nacimientos de agua, en este caso en la cuenca alta del río Bogotá, pues puede producir unos beneficios importantes en términos de cómo se logra que haya una optimización en la producción de agua a partir de la protección de estos ecosistemas. Entonces, el estudio básicamente lo que hace es ver qué tipo de acciones se pueden adelantar y qué efectos podría traerse en términos del funcionamiento y de la responsabilidad que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado para generar agua en Bogotá. Y claramente pues se ve que habría que hacer una inversión Ujú. en estas soluciones de infraestructura natural, pero que esas soluciones y esa inversión que se haga, que está calculada para el estudio en unos 5.3 millones de dólares, podría generar, digamos, beneficios eh, en ahorros, principalmente en costos de mantenimiento de agua y de gestión de lo que implica como generar el agua en las mejores condiciones, de unos 44.6 millones de dólares, que Ujú. eso le generaría un ahorro a la empresa de acueducto, es decir, a la ciudad. Pues el estudio básicamente lo que hace es ver esas soluciones naturales comparadas con inversiones de lo que denominamos infraestructura gris, como son inferiores, pero pueden traer ahorros importantes. Ahora, hay un tema clave de esto y es que hacer esa protección de los ecosistemas en la cuenca alta del río Bogotá es un proceso que tiene que pasar por un trabajo importante con las comunidades que Claro. habitan en estas zonas para vincularlos justamente a que esas soluciones sean mucho más efectivas y que estas comunidades tengan el compromiso de aplicarlas. Y eso implica un trabajo muy coordinado con las comunidades, que en mi concepto es un tema súper importante para lograr resultados positivos. Claro que sí. Importantísimo ese planteamiento que nos compartes, Fernando, en el entendido que a partir de una inversión de 5.3 millones de dólares se podría generar un ahorro de 44 millones en todo el tema del procesamiento, el saneamiento de esta agua que llegaría a la capital de la República. Súper importante y a partir de una solución natural. Bueno, te cuento, mira, uno cuando recorre Chingaza, recorre la zona de Páramo, la parte alta del río Bogotá, no se trata de satanizar el tema, pero es evidente cómo se ha expandido esa frontera agrícola, ganadera también. Y sí, ha cambiado un poco el lenguaje, las comunidades han entendido la necesidad de proteger el bosque, de estas zonas de páramo, pero allí sin duda, y tú das en el punto, el trabajo eje, el trabajo clave es con las comunidades, ¿no? Lograr esa transferencia de conocimiento, esa transición para proteger y robustecer estas zonas de páramo donde tenemos las fuentes de agua. Así es, y sin duda, digamos, dentro del portafolio de infraestructura natural Ujú. que plantea el estudio, pues justamente está ese tema que tú mencionas de ganadería sostenible. Ok. Y eso es muy importante porque, claro, tiene que hacerse en conjunto de la comunidad, porque en ese sentido se tienen que desarrollar prácticas agrícolas y de manejo de ganado que busquen equilibrar justamente esa producción de carne, leche, otros productos ganaderos con la conservación de los hábitats que están alrededor de estas polígonos o zonas donde se desarrollan estas actividades, lograr ese balance entre la producción que se requiere además también para abastecer seguramente a parte de la población de la ciudad, pero cómo eso protegiendo ese ambiente natural, logrando el bienestar además de los animales, Ujú. pero también garantizando para las comunidades desarrollo económico y social. Y eso implica, pues para esos efectos, manejo de los pastos, tratando que la producción y el manejo de pastos necesarios para el ganado promuevan la salud del suelo y la vegetación, eh, entre otras cosas. De esta manera, pues también se busca un poco que en esos trabajos de ganadería sostenible lograr que los animales pues tengan unas mejores condiciones adecuadas de acceso a agua limpia, alimentación nutritiva,
y atención veterinaria cuando sea necesario, pero también el uso eficiente de los recursos como el agua, la tierra y la Ujú. energía mediante la gestión eficiente y tecnologías adecuadas, por ejemplo, sistemas de riego, Sí. cómo se optimiza la alimentación del ganado, etcétera. Y digamos, además de alguna manera, pues toda una serie de procesos que permitan justamente la conservación de la biodiversidad, la gestión de residuos y emisiones, y en esto la participación activa de las comunidades es clave en la toma de decisiones relacionadas con la ganadería, así como en el fortalecimiento de capacidades y oportunidades económicas sostenibles. Y lo otro, pues también es importante en ese marco de la ganadería sostenible, pues que justamente se trabaje también en la restauración ecológica Ujú. para garantizar ese balance del que estábamos hablando. Este último punto, Fernando, la restauración ecológica, ya no hablamos de reforestación, sino de restaurar esos ecosistemas. Hemos visto, por ejemplo, hasta la participación del ejército, por ejemplo, el batallón de montaña, de alta montaña, número 1 en el páramo de Sumapaz, tiene su propio vivero, los soldados dejan los fusiles y se dedican a sembrar frailejones. ¿Tenemos la suficiente materia, la dinámica suficiente para restaurar estos ecosistemas? ¿Qué nos falta y cómo Mira, trabajar en esa línea? If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. sí, yo creo que eso es definitivamente un proceso Ujú. que tiene que irse construyendo a partir de la creación de conciencia, porque lo que se busca con la restauración ecológica es justamente recuperar o rehabilitar esos sistemas, esos ecosistemas degradados o alterados y restablecer de alguna manera su funcionamiento natural, y esa práctica es fundamental para contrarrestar esos efectos de la deforestación derivados de justamente la explotación de los recursos naturales por parte eh, pues de las personas que habitan y usan los suelos para estos propósitos. De tal manera que eso tiene que ser un proceso, primero, de entender la importancia de esa restauración ecológica, qué acciones se deben adelantar, Ujú. cuáles son esos objetivos específicos para cada uno de los zonas en que se establezca que se tiene que generar ese proceso de restauración ecológica, pero también definir cómo voy a medir ese cambio como obtenido de ese proceso de Ujú. la restauración ecológica, y saber también qué tipo de técnicas aplican según las condiciones del suelo, entender muy bien que se tiene que aplicar ese proceso de restauración entendiendo las especies nativas, cómo funcionan los hábitats acuáticos, por ejemplo, Ujú. de tal manera que ese proceso de entendimiento de lo que implica esos procesos de restauración ecológica, pero que además involucran nuevamente la participación comunitaria Total. y la Ujú. restauración. Y en este sentido, pues es importante que organizaciones como la nuestra, instituciones académicas, empresas, las agencias gubernamentales, logren esa interacción con las comunidades, esa participación para el éxito de los proyectos en el largo plazo. Y sin duda, ahí hay un tema importante en ese proceso, es cómo se integran los conocimientos científicos, pero con los conocimientos tradicionales que tienen los habitantes de esa zona sobre la función misma de esos ecosistemas, y ese combinar ese saber tradicional con el conocimiento científico seguramente busca que cada vez haya una apropiación mucho mayor de esos procesos de restauración. De tal manera Ujú. que lo que hay que hacer es empezar a trabajar para Sin duda. obtener esa conciencia,
generar esos elementos de conocimiento, pero también aprovechar el conocimiento que tienen las comunidades sobre esos ecosistemas. Claro que sí. Estamos hablando con Fernando Páez. Fernando es el director adjunto para la oficina del Instituto de Recursos Mundiales en Colombia, World Resource Institute, WRI, y este estudio maravilloso junto con Conservación Internacional y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Fernando, tenemos acá en la capital de la República los cerros orientales y a partir de allí una cantidad de quebradas que bueno, son escenario de ecoturismo maravilloso y todo lo que tú quieras, pero después de la séptima ya uno no sabe qué pasa con esa agua, esas quebradas. Y también en Bogotá tenemos un recurso como es el agua subterránea, que claramente sabemos es explotada por el sector industrial. Pero allí habría tal vez, ¿no?, un par de haces bajo la manga que podrían disponerse adecuadamente y permitir el abastecimiento del líquido a la capital. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sin duda. Yo creo que digamos, la empresa de acueducto como responsable del abastecimiento de agua para Bogotá ha venido trabajando de manera importante justamente en identificar cuáles son esas fuentes de agua que podrían, digamos, abastecer de agua a la ciudad y sobre ellas hacer desarrollos técnicos en infraestructura que permitan obtener el agua necesaria para la ciudad. Yo creo que eso tiene que, digamos, ser una responsabilidad de ver dónde están esas posibles fuentes y Ujú. cómo se logra justamente el uso y aprovechamiento de esas fuentes, pero garantizando nuevamente que desde el momento cero haya una conciencia de Exacto. conservación de los ecosistemas para garantizar que ese suministro efectivamente sea, digamos, permanente y no que vayamos acabando Ujú. con todas las fuentes de agua posible por no tener ese manejo adecuado. Y es claro que en la medida en que tengamos cada vez más esos elementos de soluciones a partir de la misma infraestructura natural, podemos tener unos procesos de generación y fuentes de agua que nos permitan justamente atender esa demanda tan importante que tiene la ciudad. Sí. Fernando, esta semana el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ministra de Ambiente, bueno, todos los implicados en el tema, llegaron a un punto y es la necesidad de diseñar y establecer nuevos embalses que permitan abastecer del líquido para pues evitar futuras contingencias como las actuales. Obvio, ese es un proceso quizá demorado, pero ¿tú qué opinas de ello? ¿Qué análisis te da esa reflexión del gobierno? No, yo creo que sin duda hay que pensar cada vez más en esas soluciones de largo plazo, Ujú. porque, digamos, la proyección que se tiene a nivel global, y esto no para Bogotá, sino la proyección que se tiene importante es de crecimiento cada vez más de lo que conocemos como ciudades, que además son la ciudad urbana y la ciudad rural. Y cada vez más, y la tendencia es que cada vez más la gente vive en ciudades, de tal manera que hay que prever desde ahora en los procesos de planeación cuáles son esos elementos de infraestructura que tenemos que prever para garantizar el suministro de servicios, no solo de agua, a los habitantes de las ciudades, de tal manera que planteamientos como generar esas nuevas soluciones pues son absolutamente válidos y creo que tienen que empezar a concretarse en acciones, yo diría que casi en el inmediato plazo Exacto. para garantizar que en un futuro no muy lejano tengamos esas condiciones de suministro suficiente y si no vamos a estar en situaciones permanentes como las que vive la ciudad hoy en día en términos del racionamiento de agua por cuenta de los fenómenos naturales que generan justamente este tipo de reacciones derivados del cambio climático. Sin duda. Este estudio integrado infraestructura natural al sistema de abastecimiento de agua en Bogotá, soluciones basadas en la naturaleza, tenemos todo para trabajar
que este mensaje llegue a oído de los tomadores de decisiones. Sin duda valiosa esta conversación. Fernando Páez, director adjunto para la oficina del Instituto de Recursos Mundiales en Colombia, World Resource Institute, el WRI, un trabajo con conservación internacional y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Fernando, gracias por compartir este tiempo desde La Haya, allí en Europa, con todos los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol, y a seguir adelante con estos trabajos para conservar nuestra naturaleza y garantizar la vida, en este caso el agua, que es sinónimo de vida para todos nosotros. Fernando, gracias por tu tiempo. Fidel, muchas gracias a ti y esperamos pues que esta conversación nos llene cada vez más de conciencia y de esperanza sobre lo que tenemos que hacer para cuidar nuestros ecosistemas y garantizar que la población tenga las mejores condiciones. Sin duda. Así que vemos y pensamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Estás en Planeta Caracol. Muy bien, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y hemos conversado sobre la situación del agua en Bogotá, alternativas, soluciones basadas en la naturaleza para el suministro de líquido. Pues recientemente el gobierno se reunió con todos los actores del sector energético. Es muy importante tener en cuenta que, lo mencionábamos anteriormente, la urgencia de llevar a cabo proyectos, más embalses, para garantizar tanto el suministro de agua como el tema energético en nuestro país. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez. Hoy estamos en la situación apretada que estamos porque no ha entrado la energía que tenía que entrar al sistema. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 megas de atraso que debieron haber entrado en los últimos años y no estaban listas para este fenómeno del Niño, ¿sí? Sobre ese punto tuvimos una conversación con el presidente pidiéndole acompañamiento, pidiéndole que hay que impulsar todos los proyectos que están en planeación para que podamos tener esa energía en el sistema. Pero una cosa muy especial, muy importante que nos dijo el presidente Gustavo, y es que definitivamente se necesitan más embalses, ¿sí? Y hay que hacer una apuesta por más embalses en el país. Es la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, y mañana estaremos profundizando sobre el efecto en las tarifas de la situación que estamos enfrentando actualmente con el tema del agua, el tema de los embalses y la generación eléctrica en el país. Estás en Planeta Caracol. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.